Nuestro estado de ánimo es afectado por múltiples factores internos y externos. Internos pueden ser enfermedades agudas, crónicas. Externos pudieran ser la familia, el trabajo, la situación económica, siendo de los más importantes estos últimos dos, puesto que van ligados. Muchas personas hacen trabajos que no disfrutan, que ya no les satisfacen, únicamente por el hecho de que sirven para pagar las cuentas, perpetuando el círculo vicioso de tengo que ir a trabajar a un trabajo que no disfruto, que no me gusta, por el hecho de que me ayuda a pagar mis cuentas, y como no lo disfruto y como no me gusta, llego enojado, llego cabreado y me vengo a desquitar con mi familia. Y eso pues me acarrea evidentemente problemas de índole familiar, además de la afección a mi salud mental por estar haciendo esa actividad que puede considerarse masoquista, el hecho de ir a hacer algo que no te gusta, pero lo tienes que hacer porque te va a ayudar a sobrevivir. Y decimos sobrevivir porque si realmente estuvieras viviendo tu vida, pues no estarías metido en ese círculo vicioso que acabamos de describir. Si recuerdas alguna de las charlas que hemos tenido a lo largo de estos videos, bueno, sabrás que la vida se resume en tres palabras, que es toma de decisiones. Las decisiones que tomas tienen consecuencias, favorables o desfavorables, y eso a su vez hace que sigas tomando más decisiones, de tal manera que todas las situaciones que tú estás viviendo son producto de esa cadena de decisiones que tomaste en el pasado. Si tú te pusiste ahí, tú te puedes sacar de esa situación. Y yo te voy a enseñar los mecanismos que a mí me ayudaron a dejar atrás esa vida. Porque como tú, yo también cometí ese error de caer en ese círculo vicioso y llegó un momento en que tuve 4 trabajos. Si tú has seguido los videos de manera puntual, tú sabrás que yo soy médico de profesión y lo que sucedía es de que trabajaba en 2 escuelas entre semana, de lunes a viernes, una trabajaba en la mañana, otra en la tarde, y aparte en las noches me iba a hacer guardias a una clínica privada y no obstante fines de semana me iba a hacer guardias a otra clínica, de tal manera que pues no veía a mi familia y todo esto que te estoy escribiendo yo lo viví. Y las afecciones que tuve en mi salud fueron brutales. Todo el tiempo estaba de mal humor, estaba enojado, todo el tiempo me sentía cansado, muy irritable, discutía con mi familia, con mi esposa específicamente, inclusive estuve al borde del divorcio por caer en este círculo vicioso que te acabo de describir. Y para poder salir de él tuve que reaprender varios paradigmas que yo pensé que ya había aprendido. Por lo cual me puse a analizar mi situación y me di cuenta de varios problemas. El primero de ellos, evidentemente el problema económico, que es el que tenía más resiliencia en mi persona. Yo tenía este problema porque simple y llanamente me vendía muy barato. Ustedes estarán preguntando, ¿y qué es eso de venderse muy barato? Bueno, aceptaba trabajos que pagaban muy poco en relación al tiempo que tenía que invertir. Otro problema con el cual me topé fue que yo no tenía educación financiera para administrar los recursos de los cuales yo me allegaba con estos 4 trabajos. Además de que tuve que aprender educación emocional para modular mis emociones. En las siguientes entregas vamos a ir desglosando todos estos temas para compartir contigo las estrategias que nos ayudaron a salir adelante. Hasta un próximo video.